¿Qué tal, médicos? Hoy tenemos un video muy importante para continuar con estos temas de los primeros dos bloques del curso o la fase intensiva de estudio de preparación para el ENARM. Hoy vemos ginecología, la parte uno, en la cual vamos a revisar algunos conceptos importantes y parte de la patología fundamental para esta materia. Entonces, presten muchísima atención y hay que iniciar con lo que es el ciclo menstrual. Recordando que el primer día de como tal el sangrado menstrual es el día en el que va a comenzar ese ciclo. En esos momentos vamos a tener una secreción pulsátil, como vemos acá, de lo que va a ser la GnRH. Y esto va a actuar en el hipotálamo, que a su vez va a ir a la hipófisis y va a empezar a liberar estas hormonas, ¿no? Que es la FSH en el lado de la hipófisis. Y recuerden que esa, pues, lo que va a hacer es actuar directamente sobre el ovario, estimulando el crecimiento de un grupo folicular. La capa granulosa en sus folículos lo que va a hacer es transformar a los andrógenos en estradiol y esto va a ser por medio de la aromatasa. El estradiol va a llegar al útero y va a ocasionar el crecimiento del endometrio. Además del estradiol va a estar la hormona que es la inhibina y esta va a provocar como tal el posterior descenso de la FSH. Esta disminución va a generar o va a ocasionar la selección de un folículo que va a ser el protagonista y este va a empezar a crecer. Este va a ser el folículo dominante que conocemos, que es el que al ser más sensible al estímulo con FSH, pues va a ser el que va a dominar y el que al final sí se va a desarrollar. Mientras que el resto pues van a sufrir atresia porque no pueden sobrevivir con esta poca cantidad. Pues como vemos, este como tal tiene la cualidad de que tiene mayor cantidad de aromatización y de receptores para FSH, por eso sobrevivió. Una vez que este ya es elegido, comenzará a producir varios estrógenos y va a ser capaz de elevar como tal los niveles sistémicos de estrógenos del puro folículo. Esta elevación también puede producir un pico, como vemos acá, de FSH. Otra vez, y poco después, ya saben, con el pico de FSH vamos a tener un pico de LH. Este pico de LH a su vez va a proporcionar aquí, en el día 14, la ovulación. Cuando sucede esta ovulación, vemos que el folículo va a transformarse secundario al estímulo por LH y se va a convertir como tal en un cuerpo lúteo. Y lo que va a hacer es establecer las condiciones para que se pueda dar la gestación. Y esto lo va a conseguir a través de la producción, como vemos acá ya, de progesterona. Esta progesterona se va a transformar después en andrógenos y en estrógenos. Y esto va a generar también un pico, como vemos acá, de estrógenos y de progesterona en la mitad de la fase secretora del ciclo, ¿no? O sea, estamos en la mitad del día 14 al día 21. Si no sucede la fecundación, entonces vamos a tener luteólisis y vamos a tener la fase degenerativa y posteriormente en la menstruación, como vemos acá, que se ha perdido como tal el tejido. Sin embargo, antes de que comience esta fase, otra vez ya vemos cómo empieza a elevarse de nuevo la FSH y estimula a su vez el crecimiento de un nuevo grupo de folículos y así indefinidamente hasta que suceda la menopausia. Es importante recordar porque vamos a ver que las alteraciones en estos puntos pueden ocasionar algunas enfermedades. Entonces, conceptos importantes que debemos conocer. Oligomenorrea, ciclos menstruales que duran más de 35 días. Yo sé que la literatura actual, incluso hay una GPC que dice que estos conceptos ya no se tienen que utilizar, pero las GPC viejitas y en el ENARM sí salen. Bueno, al menos el año anterior sí salieron. Entonces, por eso lo vamos a comentar. Recordando, oligomenorrea, ciclos menstruales que durarán más de 35 días. Es decir, que las mujeres van a tener como tal pocas reglas a lo largo del año. Este es como el dato o la forma extraña en la que te puede venir el caso clínico, que dice que ha arreglado pocas veces, 5 veces en todo el año. Entonces tú dices que es oligomenorrea. Puede ser secundario a oligo o de incluso por anovulación y la causa más frecuente, como ya veremos después, síndrome de ovario poliquístico. También tenemos polimenorrea, que son ciclos menstruales de menos de 21 días. O sea, pues todo lo contrario. Eso quiere decir que pues el rango va de 21 a 35, ¿no? Hipermenorrea, sangrado menstrual muy abundante. Hipomenorrea, sangrado menstrual poco abundante. Recuerden que lo normal es de 5 a 80 mililitros, ya lo hemos revisado antes. Dismenorrea, dolor habitual en la menstruación. Dato importante. Si es primaria es idiopática, aunque puede ser secundaria, generalmente endometriosis, quistes de ovario, síndrome de ovario poliquístico, bueno, creo que se decía, etcétera, etcétera, ¿no? Metrorragia, sangrado a intervalos irregulares, menometrorragia, sangrado regular excesivo,
y spotting preovulatorio, sangrado en los días circundantes a la ovulación por el pico de estrógenos previos. Y también recordar el spotting secundario al uso de DIU o anticonceptivos. Recordando un poquito de cómo funcionan las distintas hormonas. Liberación de la FSH durante la primera mitad de la fase folicular, justo antes de la ovulación, y aumento en insuficiencia ovárica, como estábamos viendo anteriormente en el esquemita de introducción. Las funciones del FSH, por si las preguntan: crecimiento folicular y selección del folículo dominante, estimula el crecimiento de la capa granulosa, estimula la producción de estrógenos y aromatasa, aumenta los receptores de FSH en la granulosa y es inhibida por los estrógenos. LH, recordemos que se libera en el pico ovulatorio por el gatillo de estrógenos y está aumentada en el síndrome del ovario poliquístico. ¿Por qué les decimos esto? Pues porque a veces el caso clínico, sí, la diferencia o como el dato así para que tú empieces a sospechar de tal o cual enfermedad, te digan FSH arriba de 40, insuficiencia ovárica, insuficiencia ovárica, ¿no? Primaria o prematura. Y LH elevada, así nada más, pues probablemente tu primera idea debe ser síndrome del ovario poliquístico. Las acciones de la LH, crecimiento de la teca por síntesis de andrógenos y también favorece la luteinización, pues como su mismo nombre lo dice. Estrógenos aumenta hasta el pico preovulatorio y tiene un pico menor en la fase luteal, tiene los picos. Acciones tróficos del aparato genital, ya lo revisamos, y también induce receptores de FSH a nivel local. Y la progesterona tiene un pico en la fase secretora u 8 días tras el pico de LH. Sus funciones de la progesterona: maduración del endometrio, prepara las mamas para la lactancia, disminuye la excitabilidad de las fibras del endometrio y obviamente pues para que no provoque contracciones y se desarrolle adecuadamente el producto, aumenta el metabolismo y la temperatura corporal, por eso se utilizaba este como método anticonceptivo, y también disminuye la cantidad de moco y aumenta su viscosidad, también que tiene que ver con métodos anticonceptivos, ¿no? Ese cuadrito, yo creo que ya lo vieron, es sobre amenorreas primarias. Publicamos apenas en esta página de Instagram, pero pues nos sirve para recordar un poquito sobre las diferencias entre cada una. Difícilmente te va a venir una que no sea síndrome de Turner, la verdad es la que siempre han preguntado, pero es bueno estar listo para cualquier cosa y más, yo creo que sobre todo a nivel de simulador, para que uno vaya agarrando confianza y para que uno aprenda a resolver rápidamente ese tipo de preguntas que suelen ser un poco ambiguas. La amenorrea primaria se define como la ausencia de menstruación cuando la mujer ya ha cumplido 16 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios, o sea, pues que se te vello, de las mamas, alteración, bueno, de modificación en la distribución grasa, todo eso, ¿no? O a los 18 años, sí, ya las presentó. Entonces tenemos, por ejemplo, el síndrome de Turner, que, les digo, es el más característico. El cariotipo es 45X, o sea, es monosomía X, y como su cuadro clínico va a ser, pues como dice, ¿no? Ausencia del cromosoma X, y pues son esas mujeres que hasta cierto punto no maduran completamente y algunos pueden confundir como niñas porque tienen talla baja, eh, generalmente tienen genitales femeninos ambiguos, aunque pues si hay este mosaicismo, esto puede variar un poquito. Y algunos pues tienen el llamado cuello alado, Coli, ¿no? Importante el síndrome de Turner, pues como si hay, o sea, como el problema está más bien a nivel ovárico, pues entonces el FSH va a estar muy elevada porque está estimulando y no hay retroceso, ¿no? Del ciclo, no hay como inhibición, entonces va a estar muy, muy aumentada el FSH. Y las complicaciones o asociaciones muy importantes que siempre preguntan en el síndrome de Turner es coartación de la aorta y la otra tetralogia de Fallot. Mayer-Rokitansky o Mayer-Rokitansky-Krusselhauser, algo así, es como el nombre más completo. Es un cariotipo 46XX, o sea, pues sí es completamente mujer. Sin embargo, vemos, bueno, al menos genéticamente, ¿no? Y el cuadro clínico es agenesia de los conductos mullerianos, nos falta una L, pero mullerianos. Lo que tiene son genitales externos adecuados, sin embargo, el problema va a estar más arriba, donde, pues como no se hicieron o no se desarrollaron adecuadamente los conductos mullerianos, pues vamos a tener ausencia de los 2/3 superiores de vagina y útero. Entonces puede resultar, recuerdo mucho yo un caso que vi con el interno, que la paciente debute con dispareunia, con relaciones sexuales muy dolorosas y también pues que sí, si inició su vida sexual temprano, pues a lo mejor no le importa, ¿verdad? Pero si ya llega a los 18, 19 y nota que no ha arreglado y tampoco se ha embarazado, pues entonces es cuando acuden a consulta, uno hace exploración, le hace un ultrasonido y ve que pues no hay nada, ¿no? Es ahí donde uno sospecha del síndrome de Mayer-Rokitansky. La FSH pues va a estar normal y se puede asociar a malformaciones renales porque pues estos conductos de Müller también tienen que ver con esa zona. El síndrome de Morris
es un cariotipo 46XY, o sea, de sexo masculino prácticamente. Sin embargo, el problema aquí es que hay una insensibilidad a los andrógenos y por lo tanto, pues solamente se van a estar utilizando los estrógenos y el fenotipo va a variar hacia femenino, porque como tal no hay andrógenos. Y pues al no haber andrógenos, pues tampoco vas a tener vello, ¿no? Recuerden que la testosterona de la mujer también es lo que les produce ya ese vello. Y el problema aquí es que vamos a tener testículos intraabdominales. No sé qué pasa aquí, pero son intraabdominales. La FSH va a estar normal y el problema es que como el testículo pues está ahí, va a provocar un disgerminoma. Pregunta de Enarm. Y el síndrome de Swyer es también un 46XY, sin embargo mencionan que esa es la disgenesia gonadal pura, porque como tal no se expresó el gen SRY, entonces queda como un 46X prácticamente. Es un fenotipo femenino que va a ser de talla alta para diferenciar sobre todo de Turner, porque el te puede venir, ¿no? Que no se expresa el Y, tú crees que porque no tenía como tal, se quedó 45X, no, si es un 46XY, entonces no se expresa el gen SRY, es un fenotipo femenino de talla alta. Los genitales externos mencionan que son normales, sin embargo, los internos puede haber hipoplasia. La FSH también va a estar muy elevada y esta se va a asociar al gonadoblastoma. Muy importante recordar los tumores asociados discriminoma a síndrome de Morris y gonadoblastoma a síndrome de Swyer. Y tenemos un pequeño algoritmo que nos aparecía en un manual, que es muy útil para esto, ¿no? Amenorrea primaria, hay que evaluar si tiene o no caracteres sexuales secundarios. Si están ausentes, entonces vamos a ver la relación LH-FSH. Si la relación LH-FSH es menor a 5, entonces pensaremos en un hipogonadismo hipogonadotrópico, y eso quiere decir que es una alteración del sistema nervioso central. Si la FSH es mayor a 20 o la LH es mayor a 40, pues entonces tenemos un hipogonadismo y como están elevadas estas de acá, pues es hipergonadotrópico. Entonces hay una alteración en el ovario, que es lo que les contaba. Entonces hay que ver el cariotipo. Si es 45X0, 45X a grandes rasgos, pues entonces es un síndrome de Turner. Si por el contrario es un 46XX, entonces es una genesia o disgenesia directamente de la gónada, o sea, pues no tenemos ovario, ¿no? Y si los caracteres sexuales si están presentes, hay que valorar. Tenemos útero presente, entonces puede ser un himen imperforado o un septo vaginal, o sea, pues el problema es meramente anatómico. Si por el contrario el útero está ausente, hay que ver el cariotipo. Y si es 46XX, pues es una genesia mulleriana y, pues aquí está, síndrome de Mayer, Rokitansky, Kuster-Hauser, casi. En cuanto a amenorrea secundaria, que quizás sea lo más importante y lo que sí se ha llegado a preguntar, por las enfermedades a las que se asocia, son las amenorreas secundarias. Recordar que la primera causa siempre va a ser el embarazo como amenorrea secundaria. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tu prueba de embarazo. Si es positiva, pues puedes pensar en una gestación o en un coriocarcinoma. Entonces, haces la fracción beta de la gonotropina crónico-humana para ver si sí es o no es, ¿no? Y el ultrasonido. Si la prueba de embarazo sale negativa, bueno, entonces vamos a ver una determinación de TSH prolactina. ¿Por qué? Pues porque la segunda causa generalmente puede ser por hiperprolactinemia o puede ser por hipotiroidismo. Entonces, hay que pensar en eso. Muchas veces, pues nada más aquí te quedas. Obviamente ni siquiera llegas al SOP. Siempre hay que hacerlo porque si no, pues vas a andar buscando cosas bien extrañas a nivel central y se te olvidó hacer algo tan sencillo como pensar en el hipotiroidismo, causa común. Si están normales, bueno, entonces ahora sí pasas al test de la progesterona, donde le das progestágenos a la paciente, pues como dice aquí, ¿no? Y si regla, pues entonces tenía una anovulación y tu sospecha era síndrome de ovario poliquístico. Si a pesar de, de la progesterona no regla, entonces ahora sí das estrógenos con progesterona, ¿no? Das el anticonceptivo, le das una tableta de Jasmine y ves, si no regla, entonces el problema está a nivel genital. Aquí es donde siempre nos confundimos porque como que íbamos como no, 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 y aquí es donde el algoritmo como que vira, se va hacia el otro lado y nos confundimos. Entonces siempre vean cómo es no hasta que das el anticonceptivo. Ahí es cuando cambias por completo el paradigma, porque si no regla con el anticonceptivo, entonces ya no tiene que ver a nivel hormonal, sino que ya es meramente anatómico. Entonces puede ser por síndrome de, si es el útero, puede ser síndrome de Asherman, y pues recuerden que es el secundario a las sinequias provocadas por legrados constantes. Si regla, entonces el problema, ahora sí sigues del lado hormonal, o sea, le faltaban hormonas, faltaba estrógeno y progesterona, no solo progesterona. Si regla, entonces mides niveles de FSH y LH. Si están elevadas, entonces el problema está en el ovario, no está recibiendo. Si están bajas, entonces tienes que hacer un test de GNRH. Si con el test de GNRH
se eleva la FSH, entonces la alteración está directamente en el hipotálamo, hasta arriba. Si no se eleva la FSH, entonces el problema estaba en la hipófisis y probablemente sea un adenoma hipofisiario. Y listo. Yo sé que es un poquito difícil, pero revísenlo muchas veces para que medio entiendan un poquito. Generalmente, el ENARM se quedan estas dos, en que diste el anticonceptivo y ya no pasas ahí. Entonces, siempre mínimo recuerden el test de progesterona, si es positivo, anovulación, y el test de estrógenos progesterona, si es negativo, síndrome de Asherman. En cuanto a la anticoncepción de emergencia, se define como todos los métodos de anticoncepción que son utilizados posteriores al coito y antes de la implantación. Acuérdense en qué día quedamos que era esta implantación. Los métodos más utilizados pueden reducir el riesgo de embarazo hasta en un 89%, ¿no? Como tal, recuerden que estos no son abortivos, ya que actúan antes de la implantación. Pregunta capciosa de algunos simuladores. Hay varios regímenes que hay que conocer y sobre todo reconocer cuál no se tiene que utilizar, porque a veces las preguntas son así, ¿no? Entonces, tanto el régimen de una píldora de levonorgestrel en dosis doble, o sea, una píldora de 1.5 miligramos, o el régimen regular de dos dosis de levonorgestrel, o sea, dos dosis de 0.75, se pueden utilizar y tienen eficacia similar. Sin embargo, vemos que el DIU es el método más efectivo de anticoncepción de emergencia. Y también tiene la ventaja de que la paciente lo puede seguir utilizando como método efectivo hasta que caduque el mismo. Por eso, siempre que les pregunten cuál es el método anticonceptivo de emergencia y de elección en la paciente, pues le van a poner DIU. Ya sabemos cuál es el DIU. Más utilizado de todos modos, porque también incluso llevan esa pregunta. Entonces, a las mujeres que tienen relaciones coitales sin protección y desean prevenir el embarazo, se le debe ofrecer anticoncepción de emergencia o hormonal entre los 5 días siguientes al coito. La anticoncepción de emergencia con levonorgestrel se puede considerar de las 73 a las 120 horas. ¿Dónde está eso entonces de que dicen que nada más dura 24? Luego de la relación sexual sin protección. Sin embargo, pregunta capciosa, se debe realizar prueba de embarazo a las mujeres en quienes no se presente la menstruación en los 21 días siguientes al tratamiento con anticoncepción de emergencia. Y vemos que el DIU más utilizado es este de acá. El dispositivo intrauterino con banda de cobre tiene menores índices de falla y debe ser la elección de primera línea. Entonces, de todos los anticonceptivos de emergencia, el DIU de cobre es el de primera elección. Y vemos que aquí otra vez nos repite que la dosis única de levonorgestrel de 1.5 o 2.75 son los más, se tienen que utilizar en las primeras 72 horas. Entonces, si te preguntan durante las primeras 72 horas, ¿cuál vas a usar? Quieren que respondas que es levonorgestrel. Si te dicen que ya tiene más de 3 días, más de 72 horas, o ya tiene 73 en adelante, entonces es con la T de cobre. Y el régimen de Yuspe, que era tenido el levonorgestrel, ya no se recomienda. En cuanto a la vaginitis infecciosa, ahorita vamos a ver cada uno de ellos por GPC y luego en comparación para que les quede muy claro. Se define como la inflamación de la mucosa vaginal, cuya causa generalmente se da de infecciones por hongos, que es Candida albicans, bacterias, que es vaginosis, y protozoarios por tricomonas vaginalis. Y va a tener los siguientes signos y síntomas que nos tienen que alertar mucho. Aumento de la cantidad de secreción vaginal, flujo, prurito, ardor, irritación, disforia, dispareunia y fetidez o mal olor vaginal, secundario de la presencia de microorganismos patógenos. Entonces, hablando de vaginosis bacteriana, vemos que como tal, esta no es una infección de transmisión sexual. Pregunta bien capciosa que siempre te salen en el ENAR. ¿Cuál de las siguientes no es una infección de transmisión sexual? Vaginosis bacteriana. Tenemos que los factores de riesgo incluyen el lavado vaginal o las duchas vaginales, el cunilingus receptivo, caray, raza negra, reciente cambio de pareja sexual, a pesar de que digan que no es de transmisión sexual, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales, una infección de transmisión sexual que pues va a alterar la microbiota como tal, por ejemplo, clamidia o herpes. Sin embargo, pues es posible encontrarlas en mujeres vírgenes, ¿no? Si son diabéticas, si están menos suprimidas, si van a hacer el examen más importante de su vida y todavía no tienen relaciones sexuales, pues pueden debutar con ese tipo de situaciones. Diagnóstico. Diagnóstico clínico se establece ante la presencia de flujo o leucorrea vaginal fluida, blanca o grisácea, fetidez y olor a pescado. Ausencia de dolor, comezón, picazón o irritación. Y pues estos obviamente son los criterios de Ansel. Además que pues tenemos que agregar la tensión de grano, ¿no? Que es la que nos faltaba para las células clave. Microscopía. El estudio microscópico del frotis nos van a ayudar por medio de la medición del pH vaginal. Ahorita vamos a ver cuánto es con estas situaciones. Y también
por la producción de olor a pescado al aplicar la prueba con hidróxido de potasio al 10%, que ya saben, es la prueba de aminas positiva, es en la que tú le pones hidróxido de potasio a la secreción y ¡pum! Huele, pero potente. El uso del frotis nos va a ayudar para clasificarla de acuerdo a los criterios de High ISO para el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Entonces, el grado 1 es donde predominan lactobacilos, que pues es lo normal. Grado 2 es intermedio, donde hay flora mixta con lactobacilos, pero también células que se parecen a Gardnerella vaginalis o Mobiluncus. Y el grado 3 es donde predomina Gardnerella o Mobiluncus. El tratamiento, pues, se tiene que dar a mujeres que sean sintomáticas, que sean asintomáticas, pero que serán programadas a tratamientos quirúrgicos para evitar esta diseminación, o asintomáticas que, pues, te hicieron este examen por alguna extraña razón y aún así quieran tratarse. Indicar el tratamiento, el de primera línea es metronidazol, y aquí viene la dosis, 400 a 500 miligramos, vía oral, 2 veces al día por 7 días, o la más utilizada, metronidazol, 2 gramos vía oral en una sola dosis. También se puede usar metronidazol local vaginal por 7 días. Si la paciente se te ocurrió darle el tratamiento número 1, que es por 5 a 7 días, y no tolera el metronidazol porque le causa demasiada dispepsia, entonces puedes darle tinidazol 2 gramos orales por 2 días o 1 gramo oral por 5 días. Si es alérgica al metronidazol y al tinidazol, le puedes dar clindamicina 300 miligramos oral por 7 días o local vaginal 100 miligramos por 3 días, dependiendo de lo que tengas disponible, lo que quiera pagar la paciente, ¿no? En cuanto a la candidiasis vaginal, vamos a ver que actuó con factores predisponentes, la diabetes descontrolada, y de hecho puede ser el caso clínico que te aparezca. A mí así me salió en el ENAM y en los simuladores siempre me salía, entonces por eso lo tengo muy presente. Diabetes descontrolada igual a candidiasis vaginal. Uso de anticonceptivos orales también, obesidad, empleo reciente de antimicrobianos, segunda causa más frecuente en la que te puede aparecer en un caso clínico, a veces te salen las dos, uso de corticosteroides, quimioterapia o inmunocomprometidos por trasplante y esas cosas, ¿no? O por VIH. Diagnóstico se fundamenta ante la secreción adherente a la mucosa, blanquecino, grumoso, o como les gusta decir a los libros, queso cottage, una secreción en queso cottage que no sea fétida, que al removerla o alrededor de ella, pues como toda candidiasis, deje un eritema o enrojecimiento importante. Esta es pruriginosa, recuerden que esta no era pruriginosa, y también puede causar molestia al orinar, disuria. Entonces, es recomendable solicitar un estudio microscópico, ya sea frotación fresco, gramocitología, ante la sospecha de candidiasis para descartar sobre todo. Y solo en casos de recurrencia, la vaginitis complicada, el cultivo va a estar indicado y es con medio saburo, recuérdenlo. Microscopía, recordad nada más que Candida glabrata, tropicalis y crusei se asocian más a candidiasis vaginal complicada que se definirá, pregunta de examen, 4 más episodios por año con síntomas y signos severos, es decir, que tenga infección sistémica, diseminación sistémica y también que tenga resistencia al tratamiento habitual, que va a ser, que puede ser tópico con miconazol. Vemos que es crema 2 al 2%, una aplicación de 5 gramos en vulva y vagina al día durante 7 días, facilito. O nistatina, óvulos o tabletas vaginales de 100.000 unidades, una vez al día, 14 días. Si ya vemos que no funciona o si empieza a llegar hacia otros lados, bueno, pues podemos dar fluconazol, 150 miligramos, dosis única, o itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas por un día. Tricomoniasis. Vemos que la vaginitis por tricomona es una infección también sexual. Esta sí, por lo que hay que realizar estudios de salud sexual a las parejas sexuales. El diagnóstico se va a hacer ante la presencia de flujo anormal o leucorrea, pero vean que esta es amarillenta abundante. También tricomona es espumosa, burbujeante, quizás si lo recuerden ustedes, y también gaseosa. Es muy fétida, también va a causar disuria, va a causar dolor pélvico bajo, que a veces nos confunde con enfermedad pélvica inflamatoria, va a causar vulvitis y vaginitis con edema, eritema y cervicitis. Cervicitis quizás sea como el dato así clásico que te dice que es tricomona. Y obviamente cuando ya te dicen cuello uterino en fresa o con puntillo rosado, pues es así como tú recuerdas tus momentos en la facultad en que te regalaban preguntas en el examen, pues ahí lo tienes otra vez. Si viene en el ENAM, si me salió en este caso clínico. Está indicado realizar los siguientes estudios para el diagnóstico de tricomona: detección de frotis convencional, de Papa Nicolau, microscopía, cultivo, bla, 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 pero en realidad es meramente clínico. El tratamiento de elecciones, metronidazol, 500 miligramos, 2 veces al día por 7 días, o el favorito de todos, ¿no? 2 gramos, dosis única. Y si no la tienes, y si te confundiste en la vida diaria entre tricomona o entre Gardnerella, o te confundiste en el entre tricomona y Gardnerella, metronidazol, 2 gramos, dosis única, y también tienes una respuesta correcta. Si no tolera metronidazol, le das tinidazol.
Si falla el tratamiento, lo primero que hay que valorar de acuerdo a la GPC, pregunta que salía en el Predumed, bueno, a mí me salía y siempre me equivocaba, ver si realmente cumple el tratamiento y que excluiste el vómito del metronidazol porque parece que es sumamente irritante. Posibilidad de reinfección también, dependiendo del tiempo que haya pasado, y hay que corroborar que la pareja haya recibido tratamiento. ¿Por qué? Pues porque si no se reinfectó por su misma pareja, ¿no? Durante el embarazo se puede administrar 2 gramos de metronidazol en una dosis sin ningún problema. Sin embargo, como veremos en lactancia materna algún día, se debe suspender la lactancia en caso de requerir uso de metronidazol por lo menos 12 a 24 horas y se podrá iniciar después de haber concluido el tratamiento. Contra la clamidia, también es considerada una infección de transmisión sexual. Digamos que ante una paciente asintomática o con disuria, dolor en hipogastrio, que te está hablando de EPI, con prurito y escozor vaginal durante el coito y leucorrea amarillenta, fétida, pH mayor a 4.5, se debe sospechar de clamidia trachomantis. Microscopía, el estudio de tamizaje es posible diagnosticar muestras de orina la clamidia. ¿Cuál es la diferencia entre todas ellas? Quizá que la leucorrea es amarillenta, que tiene el escozor vaginal durante el coito. Esos son como los puntos más importantes que no tienes que revisar junto con el dolor en hipogastrio para sospechar que esa es clamidia realmente. Pero ahorita vamos a ver un cuadro comparativo, no se preocupen. Vemos que en casos persistentes, para el de clamidia se tiene que utilizar la ampliación de ácidos nucleicos, que es el NATS. Y si no, radioinmunoanálisis. El tratamiento es el de la clamidia de toda la vida. Acitromicina, 1 gramo oral en una sola dosis, es el más chido, pero algunos centros de salud no lo tienen, entonces te toca doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. Un alternativo puede ser el ofloxacino, que como le encanta preguntar al perdomer este esquema, eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, levofloxacina 500 miligramos de oral 1 vez al día por 7 días. Como tal, no se puede utilizar doxiciclina o levofloxacino durante el embarazo, entonces tú vas a utilizar eritromicina. Y también tienes que tratar a la pareja, si no, obviamente, pues va a volver a tener infección por clamidia. Aquí es el cuadrito que les decía, donde vemos la cervicogenitis, ¿no? La Candida albicans, pues es una secreción, ya habíamos revisado, blanca y grumosa, donde va a haber eritema y un prurito intenso. Recordar que en candidiasis es la única que tiene el pH más ácido, está a menos de 4.5. El diagnóstico es con examen en fresco, donde puedes encontrar las hifas, y si no, pues ya se hace el cultivo con medio seguro. El tratamiento con miconazol, con nistatina, y en el embarazo puedes dar nistatina en pacientes sintomáticas. En cuanto a la clamidia, habíamos dicho que la secreción es purulenta y amarilla, pero sobre todo es purulenta. Va a caracterizarse por tener dispareunia y también escozor. Y aquí tenemos la secreción, que aquí es más purulenta, ¿no? El pH pues va a ser alcalino y el diagnóstico es por los NATs, el antígeno en orina. El tratamiento, el de siempre, oxiciclina y acitromicina. En el embarazo se puede dar acitromicina, porque ya vimos la clase de fármaco que es. En Gardnerella, pues recuerden que es una secreción gris, es homogénea. Como tal, no hay sintomatología importante a nivel cervical en cuanto a síntomas. Y vamos a tener la secreción, ya vimos, gris, homogénea y muy, muy olorosa, ¿no? El pH también es alcalino y usamos los criterios de Amsel, ¿no? Con el pH que está alcalino, las células clave o los clue cells, la prueba de aminas positiva y la secreción gris homogénea. El tratamiento puede ser con metronidazol, con clindamicina y en el embarazo con metronidazol. Y finalmente, tricomona vaginalis, una secreción verde y espumosa, donde vamos a tener eritema y el famosísimo cervix en fresa. El pH más de 4.5. El diagnóstico puede ser en fresco y si tienes suerte puedes ver ahí los protozoos haciendo sus movimientos ameboides en tu microscopio. Hay muchos videos en YouTube sobre eso por si se quieren divertir un ratito. El tratamiento metronidazol y si no tolera tinidazol. Y en el embarazo igual metronidazol. Y listo. Ahora hablando de la enfermedad inflamatoria pélvica, porque así viene la GPC, así le dicen ellos. ¿Ven? Es un síndrome clínico que consiste en dolor abdominal bajo. Así, nada más. Tú lees dolor abdominal bajo y ponle enfermedad pélvica inflamatoria hasta que no encuentres un dato que te sugiera que eso no es. Te juro que en la mayoría de los casos le vas a atinar nada más por ver eso. Dolor abdominal bajo es enfermedad inflamatoria pélvica. También va a tener flujo vaginal y se presenta por la infección ascendente de gérmenes procedentes del cervix, con mayor incidencia en las mujeres con prácticas sexuales de riesgo, con un espectro de gravedad que va desde muy leve hasta letal. Esto va a ser cuando ya llega endometriosis, parametritis, salpingitis, oforitis, absceso tubovárico, incluso llegas a la peritonitis. Hasta ya llega esta enfermedad. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Por eso, de repente puede aparecer un caso clínico con paciente, dolor abdominal bajo, que tiene fiebre, no la atienden,
Va al médico, le cree que tiene infección de vías urinarias, no la atienden. De repente, ¡pum!, se choca. ¿Cuál era el diagnóstico clínico? Enfermedad inflamatoria pélvica. Digamos que puede ser dentro de su clínica, infección asintomática e infección grave. Ahorita vemos las características de cada una. Y la secuela es muy importante porque a veces te preguntan cuál es la complicación más importante de estos pacientes. Dolor pélvico crónico, embarazo ectópico o infertilidad. Muchas veces te buscan con embarazo ectópico donde te atoran. Entonces, epidemiología, vemos que los principales agentes van a ser Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Ya sé que en la literatura dice que es por Clamidia trachomatis en la mayoría de los casos, pero la GPC ya está viejita, no se ha actualizado. Dice que Neisseria gonorrhoeae, con amplia diferencia, es la más prevalente. Entonces, siempre tengan en cuenta que es Neisseria gonorrhoeae, al menos para su ENAM. Ya después le ponen que sí es Clamidia trachomatis. En el cuadro clínico, estamos hablando de que es dolor abdominal bajo, dispareunia, leucorrea, sangrado transvaginal anormal y fiebre. Entonces, fiebre, dolor abdominal bajo, ileocorrea, enfermedad inflamatoria pélvica, así directo. Al examen ginecológico, tenemos que realizar examen bimanual en la población sexualmente activa, donde lo más importante que nos va a confirmar así que ya no puede haber de otra, dolor a la movilidad del cervix, tanto clínica como para el ENARM, es justamente lo que necesitas para aumentar tu sospecha de que es enfermedad inflamatoria pélvica y acertar casi en todas las ocasiones. Definiciones operacionales que te pueden preguntar. Caso sospechoso, toda mujer que presente dolor abdominal bajo con los síntomas acompañantes. Pregunta de Perdomet. Considerar caso definitivo toda mujer que presente dolor abdominal con los síntomas agregados y cultivo de secreción vaginal positivo a Neisseria gonorrhoeae, en Taller Martin, Clamidia trachomatis, ya vimos por los NATs, Mycoplasma hominis, Uroplasma uriolíticum, gram negativos, anaerobios, cada uno pues en su propio medio de cultivo. ¿No? Bueno, casi todos van a negar sangre y así. Clasificación, grado 1 o leve, es aquella que no está complicada. Lo importante, no hay masa anexial, eso es como el dato clásico, ni datos de abdomen agudo, ni mucho menos irritación peritoneal. Grado 2 o moderada, complicada porque ya ahora sí apareció la masa anexial o el absceso que va a involucrar trompas y ovarios, y por eso es donde cuando llega la trompa, pues puede causar este embarazo ectópico, porque se empieza a alterar todo por allá. Con o sin signos de irritación peritoneal. Y finalmente, en grado 3, diseminar estructuras extrapélvicas. O sea, tienes un absceso tubovárico roto o peritonitis y datos de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, grado 1, no complicada, sin masas anexiales ni abscesos. Grado 2, donde ya hay masa anexial o absceso, pero todavía no se revienta, todavía hay datos de irritación peritoneal. Y 3, y ahora sí tenés peritonitis, y se te chocó tu paciente por no atenderla adecuadamente. El diagnóstico, las mujeres con vida sexual activa, se recomienda realizar Freudis contención de Gram para ver si encuentran los diplococos Gram negativos intracelulares. Le faltó para decir que era Neisseria gonorrhoeae en Taller Martin, o inmunodeficiencia positiva o NATS para Clamidia trachomatis, porque son las agentes más frecuentes. La paroscopía es el estándar de oro, pregunta de NARM. Siempre recuerden cuando algo diga estándar de oro, así lo subrayan y lo ponen en donde lo revisen diario porque se los van a preguntar. Diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica. En enfermedades como embarazo ectópico, tumores anexiales o apendicitis aguda para el diagnóstico diferencial, aguas, porque como es el dolor, pues si es del lado derecho, pues tienes dolor en fosa ilíaca derecha, asociada a fiebre y datos de abdomen agudo, pues en los que tú piensas en apendicitis aguda, ¿no? Pero entonces tienes que buscar, o te tiene que decir, le haces un tacto vaginal y tiene dolor en la movilización del cervix, pues ahí lo tienes, ¿no? O tiene leucorrea, pues también casi te está gritando entonces que realmente es eso, es una enfermedad inflamatoria pélvica. En ecografía, entonces, vemos que es un auxiliar útil para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica porque puedes encontrar engrosamiento o colección del interior de las trompas de falopio con o sin líquido libre en fondo de saco. Pues habla del absceso, ¿no? O el Doppler, pues que si está aumentado te habla de que hay infección en esa zona. El tratamiento en casos de enfermedad inflamatoria pélvica se tiene que dar en mujeres jóvenes menores de 24 años porque es el grupo de riesgo más afectado por esta enfermedad, que sea sexualmente activa o con riesgo de transmisión sexual y con dolor pélvico con uno más criterios del examen pélvico que ya revisamos, dolor a la movilidad del cervix, uterino o anexial. El tratamiento o floxacino, otra vez, como le gusta preguntar al Perdumet este medicamento, y eso que después te dice que el floxacino no está en el cuadro básico de medicamentos, quién sabe por qué te lo ponen como primera línea, pero si no, entonces el ambulatorio, recuerden, levofloxacino, 500 miligramos por 14 días, más metronidazol, 500 miligramos cada 2 horas por 14 días,
O clindamicina 450 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. ¿Se considera falla el tratamiento? Sí, a los 10-14 días de tratamiento antibiótico hay recurrencia o no mejora la sintomatología. En pacientes que ya son hospitalizados, es el que conocemos de toda la vida. Se extracciona a 250 miligramos más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, pero recuerden, asociada a metronidazol 400 miligramos cada 12 horas. Si no, puedes dar clindamicina IV 900 miligramos cada 8 horas y gentamicina 2 miligramos kilodosis inicial, carga y luego 1.5 miligramos kilo cada 8 horas. Nada más que, pues, aguas, ¿no? Porque vas a empezar a dañar oído sobre todo. Sin embargo, puede ser sustituida por una dosis única al día seguida por clindamicina oral o doxiciclina con metronidazol. Complicado. Y tercera línea, cefotetan cada 12 horas más doxiciclina. Dos, recuerden que es ceftriaxona 250 miligramos intramuscular más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas más metronidazol. No se los olvide el metronidazol. Hablando de la bartolinitis, es la inflamación e infección de las glándulas vestibulares mayores o de Bartolín. También tenemos el absceso o glándula de la glándula de Bartolín, que es la acumulación de pus secundaria a la infección que forma una protuberancia en una de las glándulas resultando ser dolorosa. Y el quiste de la glándula de Bartolín es la obstrucción del conducto principal de la glándula de Bartolín, dando como resultado retención de secreciones y crecimiento de la glándula, formando una tumoración en la vagina. Y este generalmente es asintomático. Entonces, hay que tener en cuenta que Bartolinitis, pues como tal, es la inflamación e infección de la glándula. Ya. Absceso de Bartolín, pues la acumulación de pus secundaria a una infección. Esa es muy, muy dolorosa, entonces ahí viene como la diferenciación. Y el quiste, pues como tal, es la obstrucción del conducto principal. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser sintomático. Epidemiología. Vemos que generalmente el cultivo es polimicrobiano y se asocia sobre todo en el caso de los aerobios a Staph y Streptococo, mientras que cuando son gérmenes no sé por qué aquí le pone gram positivos. Bueno, gram negativos debería decir ahí. Son el coli, proteus y Klebsiella. ¿Por qué? Pues porque son los que están en esa zona. Etiología, nos habla un poquito la guía sobre la anatomía para entender un poquito cómo funciona esto. Las nodos de Bartolino, situadas en el término inferior del vestíbulo, miden tanto. Su función es secretar sustancia lubricante para la actividad sexual. Pregunta de nada. No, no es cierto. Eso tienen, creo que en el, perdón, también. Están localizadas a las 4:08 del reloj y tienen flora mixta, abundante como Streptococcus, Staphylococcus, E. coli y Proteus. En la infancia, la patología de la glándula no se presenta de forma común debido a que las glándulas de Bartolín como tal no son funcionales. Eso es lo importante de este cuadrito. Entonces, la estrechez del conducto de la glándula por efectos congénitos puede causar obstrucción y ahora sí retención de secreciones, generando una dilatación quística que es donde van a empezar a crecer estas bacterias. Sin embargo, existe también la posibilidad de infecciones de transmisión sexual como gonorrea, habitualmente unilateral del conducto por donde haya entrado la bacteria, donde haya estado la laceración y por ahí entró la bacteria, ¿no? El cuadro clínico, entonces, vamos a tener tumoración vulvar generalmente localizada a nivel de la horquilla, o como te va a venir en tu caso clínico, a las 4-5 horas del reloj. Dolor local que aumenta al caminar o al estar sentado, así ven en los casos en el Prodomed, aumento de la temperatura local, dispareunia y leucorrea. Vemos que los quistes no inflamados o pequeños son asintomáticos y en ocasiones pueden encontrarse como un hallazgo durante la toma del Papá Nicolau, o sea, ¿no? O sea, haces tu PAP y ves un quiste ahí de la glándula Bartolín, pero pues como es asintomático, no lo tratas. El tratamiento, cuando se identifica el proceso infeccioso, vean como infeccioso, no inflamatorio, infeccioso, se debe utilizar en primera acción antibióticos de amplio espectro, además de antiinflamatorios, el que te recomienda la guía es diclofenaco o si no, analgésicos como paracetamol o aspirina en todo caso. Seguido de drenaje y marsupialización quirúrgica de la lesión cuando esta ya está en forma de absceso. Para los antiinflamatorios se recomiendan baños de asiento, centutinita si es que tienes, compresas calientes, analgésicos y antibióticos. Y los antibióticos pues son todos esos, la verdad la guía no hace énfasis en cuál es mejor, solo te dice que de acuerdo a tu sospecha puedes dar penicilina, amoxi, dicloxa, clinda, en caso de que no tolere betalactámicos, metronidazol, cefalosporinas, quinolona, así que puedes dar prácticamente cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de todos modos el principal medicamento era el primer betalactámico que te salga. Si es penicilina, pones penicilina. Si es amoxiclav, le pones amoxiclav. Y si te sale dicloxa, pues ese es betalactámico, pero igual le pones que sí, ese. El tratamiento quirúrgico. En los casos de absceso de la glándula de Bartolín, de primera sintomática que no responde al tratamiento médico únicamente, o sea, tu antibiótico, tu analgésico y tu baño de asiento, o que no drena espontáneamente, se tiene que realizar tratamiento quirúrgico.
pues ya vimos anteriormente que se recomendaba incisión de drenaje más localización, pero también se puede realizar fistulación o colocación de catéter, aspiración de aguja, escleroterapia con alcohol, nitrato de plata o con dióxido de carbono. Vamos a revisar el algoritmo, paciente con referencia a tumoración en vulva. Realizamos una revisión clínica genital. Si se corrobora la tumoración, entonces hay que evaluar sus características. Hay que ver si hay aumento de tamaño acompañado de nodularidad glandular en pacientes mayores de 40 años. Hay que realizar toma de biopsia o programación para estudios patológicos, sedos de malignidad a onco. Chale, ¿cómo pasó esto? ¿Quién sabe, no? Pero bueno, valorar características de la tumoración, datos compatibles con quiste, drenaje y analgesia. Si mejora, alta. Si no, valorar bartilonectomía. Si tiene datos compatibles con absceso, damos antibióticos, analgésicos antiinflamatorios y lo llevamos a gineco para que le drene el absceso y se tomen cultivos. Si mejora, alta. Si no, hay que realizar bartonectomía. O sea, vean cómo de todas formas hay que pinchar eso y luego ya después estimar su realización. En cuanto al sangrado uterino normal, vemos que la variación del ciclo menstrual normal incluye cambios en la regularidad, frecuencia del ciclo, así como duración del flujo o en la cantidad de sangrado menstrual. Esto asociado obviamente a disturbios médicos que pueden ser identificados únicamente por la historia clínica, por la mnemotecnia que vamos a ver ahorita, y la hemorragia uterina anormal y la presentación aumentada en duración y cantidad del sangrado uterino. Entonces, otra vez, sangrado uterino anormal, variación del ciclo menstrual normal, incluyendo cambios en regularidad, frecuencia y duración del flujo o cantidad de sangrado menstrual asociadas a algunas alteraciones. Y la hemorragia uterina normal es que aumente la duración y cantidad del sangrado uterino. Muy bien, entonces hay que estar muy atentos como tal a lo que se refiere cada una. Ahora, etiología, recordar el acrónimo PALM-COIN, PALM de P, pólipo, A, adenomiosis, L, leiomioma y M de malignidad. Mientras que COIN se refiere a coagulopatía o de óvulo disfuncional o disfunción ovulatoria, E de endometrio y de iatrogénica y N de no clasificable, ¿no? Que solo pueden ser diagnosticadas por laboratorio, pruebas hormonales o de exclusión y meramente va a ser de origen no anatómico. Entonces, PALM generalmente es el lado anatómico y COIN es el lado no anatómico. Vemos que aproximadamente del 6 al 10% de las mujeres con hemorragia uterina normal entre los 19 y los 39 años como tal tienen hiperandrogenismo con anovulación crónica. Entonces, pensar en eso. Y en datos importantes que no habíamos revisado anteriormente, un tampón absorbe aproximadamente 5 mililitros y una toalla higiénica absorbe hasta 15 mililitros. ¿Por qué? Pues porque luego te ponen a contar ahí cuánta sangre lleva la paciente de acuerdo al número de toallas o de tampones. Diagnóstico. Realizar prueba inmunológica de embarazo a toda mujer con sangrado uterino anormal de causa con vida sexual. ¿Por qué? Porque probablemente fue un aborto o una amenaza de parto prematuro. Una más, en cuanto al ultrasonido, vemos que es la primera elección en métodos diagnósticos y en pacientes con hemorragia uterina para identificar anormalidades estructurales. ¿Eso qué quiere decir? Con tu algoritmo diagnóstico, lo primero que tienes que hacer es descartar el lado de la palma. Entonces, pues yo me acordaba de que lo primero es hacer el ultrasonido, como es manual, pues entonces piensas en PAN, ¿no? De pólipos, adenoma, leiomioma o malignidad. ¿Por qué? Pues por la hiperplasia endometrial, ¿no? El límite superior de grosor endometrial depende de la etapa del ciclo menstrual. En mujeres premenopáusicas con sangrado, el espesor mayor de 16 milímetros es positivo para malignidad, mientras que en posmenopáusicas es de solo 5 milímetros. Apréndanse mucho estos datos porque así viene en el ENA. Y cuando los datos por ultrasonido son concluyentes, de risas y seroscopía. Las indicaciones para una biopsia incluirán línea endometrial igual o mayor a 12 milímetros por ultrasonido, o sea, a pesar de que te dice que es de 16, a partir de 12 ya le tienes que hacer biopsia. Hemorragia uterina persistente, sobre todo en mayores de 40 años, con peso igual o mayor a 90 kilos, porque está sospechando de probablemente cáncer endometrial. Y lesiones focales endometriales que requieren biopsia deben ser evaluadas o abordadas por histeroscopía. Nada de pipel. El tratamiento médico, iniciado en la paciente con sangrado normal, incluye AINES, anticonceptivos hormonales, levonorgestrel o progestágenos como acetato de medroxiprogesterona. También se puede utilizar danazol o agonistas de hormonas liberadoras de gonadotropinas. Sin embargo, recordar porque así así viene en el ENAR y en los simuladores, el uso de AINES como tratamiento inicial en pacientes con hemorragia
uterina anormal de origen no anatómico, que sea regular y no sea abundante. Vamos a ver que es conveniente la terapia con antiinflamatorios no esteroideos en pacientes para tratarse de primera vez y casos no severos, preferentemente antes de usar hormonales. Recordar que estos tienen que utilizar 3 a 5 días previos al inicio del ciclo menstrual y también continuarse de 3 a 5 días posterior al inicio del sangrado. Vemos que los SAINES deben ser retirados si no hay mejoría en los 3 primeros ciclos del tratamiento. Y si no hay respuesta a los 3 primeros ciclos, tienes que pasar otro tratamiento farmacológico y reevaluar a tu paciente, obviamente. La terapia hormonal, vemos que los anticonceptivos orales combinados son buena opción para el control de la hemorragia uterina. En caso de estar indicadas las progestinas, recomendable iniciar de 2 a 10 miligramos por día a partir del día 14 del ciclo durante los otros 10 días para cumplir como tal con el ciclo menstrual. Y vemos que el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel, o sea, levonorgestrel, va a reducir de forma importante el sangrado menstrual. Y esa es la dosis que empieza a liberar de levonorgestrel al día, 20 microgramos. El danazol, vemos que está indicado en caso de fallas de los tratamientos por sus efectos secundarios. El tratamiento quirúrgico, vemos que en pacientes con hemorragia uterina anormal de origen no anatómico, va a ser por falla del tratamiento médico, contraindicaciones farmacológicas, anemia con alteraciones hemodinámicas asociada con síndrome anémico, impacto en la calidad de vida por tanto sangrado y deseo de mejor calidad de vida y salud sexual. En este caso vamos a realizar la ablación endometrial y se realizan pacientes con falla del tratamiento médico que no deseen embarazo o tengan paridad satisfecha y no sean candidatas a histerectomía, úteros sin anomalías anatómicas ni histológicas y fibromas de pequeños elementos. Tenemos un pequeño algoritmo donde vemos a la paciente con hemorragia uterina anormal. Le realizamos laboratorios, biometría hemática para ver si tiene anemia. Y bueno, recordar que lo primero que nos decían era prueba de embarazo. Si sí la tiene, pues es lo que les decía, probablemente es un aborto. Si no lo tiene, entonces hay que ver si tiene anemia o no. De todas formas, hay que ver si tiene anomalía estructural o histológica. Si sí la tiene, entonces hacemos ultrasonido pélvico. Si tiene un engrosamiento endometrial más de 12 milímetros, a pesar de que nos dijo que el punto de corte era 16 y 5, dependiendo la paciente, bueno, dice que de todas formas es mayor a 12, histeroscopía y biopsia de endometrio. Si tenemos otras alteraciones como miomas, adenomas o pólipos, entonces confirmamos que es de origen anatómico y pues lo tratamos dependiendo de lo que sea, ¿no? Si es un mioma, pues podemos hacer una miomectomía. Si es si es adenomiosis, pues bueno, ya veremos qué más hacemos, ¿no? Reporta sin alteración, pues descarta causa estructural. Si no tiene alteraciones histológicas y se sospecha de coagulopatía, pues le hacemos pruebas de coagulación. Si este, sospechamos de endocrinopatía, entonces hay que valorar función tiroidea por perfil tiroideo. Si tiene obesidad, hirsutismo y virilización, pues obviamente SOP, ¿no? Determinamos niveles de testosterona, sulfato de dihidroepiandrosterona y también de hidroxiprogesterona para descartar enfermedad androgénica. Ahora, la joya de la corona, ¿no? O síndrome del ovario poliquístico. Es un trastorno endocrino y metabólico heterogéneo de probable origen genético influido por muchos factores ambientales. Las principales características son los datos de hiperandrogenismo, hirsutismo y acné, así como trastornos menstruales. Se va a asociar a obesidad, generalmente central, y anormalidades metabólicas como resistencia a la insulina y todo lo que eso te acompaña, ¿no? Obviamente. Factores de riesgo asociados al desarrollo de STOP, por lo menos por vía de práctica clínica, son antecedente de menarca temprana, antecedente familiar de síndrome del ovario poliquístico y también incremento excesivo del IMC al inicio de la menarca. En el cuadro clínico vamos a tener trastornos menstruales, siendo los más frecuentes amenorrea y lo que les comentaba al inicio de la plática, opsomenorrea. Datos de hiperandrogenismo, el más importante va a ser hirsutismo y probablemente sea por el que acuda la paciente realmente a consulta médica. Acné es otro muy importante. Alopecia, ¿no? Pues por tanto hiperandrogenismo e incluso virilización. Sin embargo, dentro de un 4 y un 20% de los pacientes con SOP, recordar que pueden ser regulares o eumenorreicas. Entonces, puede que tengan hirsutismo y acné, que no se controle con otra cosa, que tengan un Ferriman Galway que sea mayor a 8 y de todas formas, pero es que es regular, no SOP, ¿no? Recuerda que aunque sea regular, sí puede tener SOP porque pues prácticamente tienen los otros dos. El hirsutismo se valora a través de la aparición de vello en cara, tórax, espalda, por escalas de Ferriman-Gallwey, que es la que estamos revisando acá. Entonces tú de acuerdo a cada uno que evalúes, le vas a poner una puntuación. Como ven, de todas formas, son 8 ítems. Entonces, si tiene más de un
de un ítem en cualquiera, pues inmediatamente tú confirmas que tiene Ferriman-Gallwey de más de 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 1, donde como tal, la pasante no tiene vello, tiene en ninguna de las zonas importantes, solo tiene, bueno, sí, sí marca que tiene en la espalda y en la espalda baja, entonces quizás sí Ferriman-Gallwey 0. Pero lo importante es que si tiene 8 o más, ya confirmas que efectivamente tu paciente tiene hirsutismo, nada más. Los pacientes con SOA presentan hirsutismo hasta en el 75% de los casos. Y recordar que hay muchos tipos de criterios diagnósticos para el síndrome poliquístico. Recordar medir niveles séricos de testosterona, dihidroepiandrosterona y sulfato de dihidroepiandrosterona. Díganlo muchas veces para que se lo aprendan y pasen el examen. Hormona estimulante de folículo y hormona luteinizante, una relación LH-FSH mayor a 2, pregunta de los simuladores que siempre les gusta para la gente, glucemia e insulina, progesterona sérica y también ultrasonografía pélvica o endovaginal para ver los ovarios característicos. Ultrasonido entonces detecta ovarios poliquísticos hasta en un 75% de los casos, o sea, un cuarto de pacientes, de todas formas, se te van a ir por ultrasonido. Entonces, a pesar de que es la prueba más importante, tienes que saber que el que no te salgan quistes en los ovarios no quiere decir que no tengas síndrome de ovario poliquístico. Pero bueno, la imagen ultrasonográfica compatible con poliquistosis ovárica está caracterizada por la presencia de uno o los dos ovarios de 12 o más folículos que deben medir de 2 a 9 milímetros y o un volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos. El tratamiento, vemos que consiste en dieta baja de calorías, 1200 kilocalorías por día. Yo no lo creía cada que me equivocaba en el Predomet, pero pues sí, sí venía. Reducción de 500 a 1000 kilocalorías al día cada semana con respecto a la dieta habitual, o sea, no va a ser de golpe, ¿no? Porque pues sí, si la paciente es un adulto común y corriente que consume sus 2000 kilocalorías al día y tú se los bajas a 1000 de golpe, pues sí, sí le pesan, entonces le vas a ir bajando primero a 1500 y luego ya a 1000. En mujeres obesas, dieta baja en carbohidratos y grasas y también adherencia a la dieta. También recordar que los anticonceptivos orales son el tratamiento de primera línea en pacientes con SOP sin deseos de embarazo y pueden utilizarse por periodos mayores de 6 meses. O sea, es un tratamiento a muy largo plazo. Los recomendados son los que tienen etilenilestradiol a dosis bajas, ¿no? Pues aquí tenemos el clásico, el que todos conocemos. También tenemos que el acetato de medroxiprogesterona durante 7 a 10 días en la segunda fase del ciclo menstrual se puede dar durante 3 a 6 meses, cuando el único objetivo de la paciente es regularizar los ciclos por trastornos menstruales. El tratamiento del hirsutismo puede ser farmacológico, con anticonceptivos orales y antiandrógenos, y cosmético, directamente con remoción del vello terminal, y con fármacos antiandrógenos como espironolactona, flutamide o finasteride. Si se documenta anovulación crónica en paciente con SOP y lo más importante, la paciente con síndrome de ovario poliquístico que se quiere embarazar, se puede utilizar citrato de clomifeno, pregunta del ENARM 2021. En pacientes con SOP y resistencia a la insulina, pues obviamente les vas a dar metformina y si no, le puedes dar diazolinedionas como pioglitazona o rosiglitazona durante 6 meses, que pues es el mismo tratamiento que estás utilizando con tu anticonceptivo para regularizar esa situación. Ahora hablando de endometriosis, recordar que es la presencia de tejido endometrial funcional, glándulas y estroma, pero fuera de la cavidad uterina, de ahí que causa hemorragia, que causa dolor, que causa irritación, porque está liberándose sangre literalmente en un área donde no debería. Principalmente va a estar en ovarios y en la superficie del peritoneo pélvico, lo cual pues esta sangre es la que está ocasionando reacción inflamatoria crónica. Y recuerden que estos quistes de endometrio o estos endometriomas tienen la característica de que son quistes en chocolate, ¿no? O que recuerdan el chocolate. ¿Por qué? Pues porque sangre coagulada, está negro, entonces, bueno, como café, y dicen que eso pues parece chocolate derretido. Y luego sí parece. Este está fresquecito, entonces se ve como sangre. Los factores de riesgo identificados en pacientes con problemas de infertilidad y cuya presencia aumenta el riesgo de endometriosis son dismenorrea, alteraciones menstruales, hipermenorrea y menarca a temprana edad. Pues los sitios que ya vimos antes, ¿no? Los sitios donde más frecuentemente se implantan las lesiones endometriósicas son ovarios, fondo de saco de Douglas, ligamento ancho y ligamentos uterosacros. Recordar que la menarca temprana, ciclos cortos y con hemorragia mayor de lo normal
están asociados a la presencia de endometriosis. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ciclos cortos y hemorragia mayor que la normal te pueden ayudar un poquito para sospechar de esa endometriosis. E infertilidad es la otra que luego te mencionan y nos está apareciendo acá. Todo factor que genera disminución de la producción de estrógenos se asocia a disminución del desarrollo de la endometriosis, o sea, factores protectores para endometriosis, tabaco, pregunta de Pergumet, ejercicio y disminución del porcentaje de grasa corporal, ¿no? Pues también normal, los pacientes con IMS bajo y que son deportistas de alto rendimiento, pues generan menor cantidad de estrógenos. Y aquí el problema en realidad viene, ¿no? En el tema de infertilidad. Diagnóstico. Las manifestaciones clínicas principales son dolor pélvico crónico, infertilidad, masa anexial. Tríada clásica del ENARM. Así te viene tal cual. Paciente femenina con dolor pélvico crónico, infertilidad y masa anexial, que es el endometrioma. Acude a valoración por deseo de embarazo. Pues así es como tú sospechas de que era endometriosis. Vemos que durante la exploración física bimanual, el dolor pélvico, útero fijo, ligamentos uterosacros dolorosos, ovarios aumentados de tamaño son datos clásicos de endometriosis. Esa es la masa anexial. Los nódulos que infiltran profundamente el fondo del saco de Douglas se detectan cuando se realiza el examen clínico durante la menstruación. A lo mejor luego te preguntan algo así de raro, ¿no? Se recomienda entonces realizar un ultrasonido vaginal con estudio de gabinete inicial en pacientes de endometriosis y sospecha clínica de endometriomas. ¿Tiene resonancia magnética? Mejor. Uy, sí. Ni yo que estoy en el medio. Bueno, sí, siempre lo podría solicitar, pero no me ha llegado ni una paciente con endometriosis. Pero bueno, se recomienda realizar la paroscopía para establecer el diagnóstico de endometriosis. Gold estándar, la paroscopía. Pues, ¿por qué? Porque lo ves directamente, ¿no? Ahí lo tienes. Bueno, esa es una lápiz, pero ustedes me entendieron. La visualización directa de la lesión es suficiente para el diagnóstico. Sin embargo, la confirmación de una lesión sospechosa es lo ideal. Recordar que en caso de endometriomas de más de 4 centímetros y lesiones endometriósicas profundas, es necesario ahora sí realizar un diagnóstico histológico para excluir la presencia de lesiones malignas. Recordar que se recomienda como AINES como tratamiento de primera línea. Y yo siempre me equivocaba también ahí en el simulador, porque yo le ponía anticonceptivos, ¿no? O ablación de las lesiones. No, nada, el tratamiento de primera línea, las pacientes con dismenorrea y dolor pélvico es con AINES. Y ya después, ahora sí puedes utilizar anticonceptivos orales. Y cuando falla, pues ahora sí te vas a tu tratamiento quirúrgico. Entonces, siempre recuerda, primera línea para endometriosis es con AINES, paracetamol. No es cierto, si no es un AINE. ¿No? Naproxeno, diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, todos esos. Y aquí tenemos un ultrasonido donde se ve que ese es el ovario y este es el quiste de ovario. Entonces está muy grande, ¿no? Recordar que se recomienda la supresión de la función ovárica por medicamentos durante 6 meses en el tratamiento de dolor pélvico, secundario endometriosis, y ahora sí, la ablación de las lesiones endometriósicas más adherenciolisis en la endometriosis mínima a leve es efectiva para mejorar la fertilidad. Muchos temas, yo sé, pero todavía nos faltan unos cuantos. Miomatosis uterina. Tumores benignos del músculo liso del útero ocasionalmente malignizan en menos del 1%. Pregunta del ENARM. Su tamaño es variable, va desde milímetros hasta grandes tumores que ocupan toda la cavidad abdominal. Están asociados a periodos menstruales abundantes, pero lo importante aquí, síntomas de compresión y ocasionalmente dolor. Son dependientes de estrógenos y progesterona. Y por lo mismo, generalmente tienen regresión en la menopausia. Por eso muchas veces, de tanto que se esperaron para que los viniera el gineco, pues ya mejor se les quitó, ¿no? Porque ya pasaron a la menopausia. Epidemiología. El rango de edad de aparición va desde los 20 a los 70 años. No, pues sí, pero la mayor incidencia, eso sí, yo creo que lo han notado cuando rotaron por gineco, es entre los 35 y los 45 años. Y el porcentaje de miomas varía de 11 a 18% hasta 33% en su pico, 40 a 60 años. Pues no tiene mucho caso, ¿no? Esto que viene acá. La nulliparidad es un factor de riesgo para el desarrollo de miomatosis uterina, muy importante, y la obesidad y el sobrepeso también. El cuadro clínico, 50% son asintomáticas, pero bueno, en las que sí son sintomáticas, la hemorragia uterina normal se presentará en el 21.4% del total de pacientes con miomatosis uterina, o sea, casi la mitad de las que tienen, ahora sí, miomatosis sintomática tienen hemorragia uterina. Los síntomas de compresión dependen de su localización anatómica y tamaño. Y el 33% de las pacientes, entonces secundario, esto van a presentar dolor pélvico. Entonces ahora, recordar que en hematosis uterina tenemos periodos menstruales abundantes, síntomas de compresión y dolor pélvico. El diagnóstico, no sé, el tacto bimanual,
Tiene alta sensibilidad cuando el mioma mide más de 5 centímetros. Si mide más de 5 centímetros, entonces sí va a estar muy difícil que lo palpes, menos si no eres un experto. El ultrasonido abdominal transvaginal tiene sensibilidad hasta 85% para detectar miomas de 3 o más centímetros. Menos ya le cuesta un poquito, pero si se pueden diagnosticar, ¿no? Pues siempre el ultra es el que te dice que incluso es de pequeños elementos. Se recomienda realizar un ultrasonido abdominal o transvaginal en pacientes con sospecha de mioma uterina y se recomienda realizar histeroscopías si los estudios previos no son concluyentes. Bueno, ¿no? Se recomienda utilizar resonancia magnética en casos justificados, pero son sobre todo para investigación, ¿no? Para comparar, yo creo, resonancia magnética contra tacto bimanual en un protocolo de estudio, ¿no? Para sus tesis. Y a toda paciente mayor de 35 años se sugiere realizar biopsia endometrial para descartar patología maligna. Muy importante este punto de corte. Tratamiento médico. Se sugiere el uso de análogos de GnRH en pacientes que van a ser sometidas a miomectomía, pero no más de 6 meses por efectos secundarios. ¿Y esto por qué? Pues porque ya vimos que es dependiente de estrógenos, entonces esto va a reducir como tal el tamaño este, del mioma. Recordar prescribir medroxiprogesterona en pacientes perimenopáusicas y exclusivamente para manejo de la hemorragia. Y también se recomienda el uso de AINES en pacientes con sintomatología leve. Entonces, paciente que tiene el dolor pélvico leve, síntomas de compresión, puedes dar AINES como tratamiento de primera línea. Y aquí en ultrasonido, pues tenemos este mioma, ¿no? Que es esta masa redonda, bordes limitados, que es hipoecoica, y se ve, ¿no? Que está en el útero. Tratamiento quirúrgico. Vemos que la miomectomía se indica sobre todo en miomas de medianos a grandes elementos. Y aquí tenemos, pues, de acuerdo a la clasificación radiológica de los miomas, ¿no? Miomas de pequeños elementos, igual o menor de 2 centímetros, medianos elementos 2 a 6 centímetros, a partir de aquí entonces ya los puede detectar, y de grandes elementos, de 6 hasta, miren nada más, 20 centímetros. ¿Cuál es el mioma más grande que han visto? Y el mioma gigante mayor de 20 centímetros. El mío debe estar como por 15 centímetros, es una vara muy grande. La miomectomía se indica sobre todo entonces en miomas de medianos y grandes elementos, 2 y 6 y 6 hasta 20. Muy sí, ¿no? Se reserva la vía laparoscópica para miomas subserosos de pequeños elementos. Y eso nos habla otra vez de que también se puede clasificar dependiendo de donde esté, ¿no? Puede ser un mioma intramural, puede ser un mioma submucoso o pedunculado, puede ser un subseroso, un submucoso o un subserosal. La miomectomía histeroscópica, entonces, recordar para miomas submucosos o pedunculados. La embolización de la arteria uterina también se puede utilizar en casos seleccionados que no son adecuados para el centro quirúrgico, aunque sean muy grandes si lo quieras hacer más chiquito para que te facilite la cirugía. Y se debe ofrecer tratamiento definitivo con histerectomía en mujeres con miomatosis uterina sintomática y paridad satisfecha. Cistocele o incontinencia urinaria. Cistocele es el prolapso de la vejiga urinaria a través de la pared vaginal anterior y la incontinencia urinaria de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina asociada al esfuerzo, que es objetivamente demostrable y capaz de ocasionar un problema higiénico social. Muy importante las dos definiciones porque las preguntan. Epidemiología, los factores de riesgo para el prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele e incontinencia urinaria secundaria al cistocele. Y esta incontinencia urinaria, recordar que va a ser de esfuerzo. Va a incluir predisposición genética, que su mamá haya tenido lo mismo, multiparidad, que haya tenido muchos hijos, menopausia, edad avanzada, o sea, mujer, de 65 años, que obviamente está en menopausia y que tuvo 10 hijos, puede que tenga cistocele. Cirugía pélvica previa, ejercicio de alto impacto, levantar pesas, bueno, todo ejercicio de esfuerzo, ¿no? Prácticamente. Alteraciones de los tejidos conectivos, factores asociados con incremento de la presión abdominal como obesidad y constipación crónica muy importante que luego no tomamos en cuenta, así como tosedoras crónicas, cuerpo, ¿no? Cuadro clínico. El único síntoma específico para el prolapso de la pared vaginal anterior es la sensación de cuerpo externo a nivel vaginal. Tu caso clínico entonces solo va a decir femenino 65 años que acude a consulta por sensación de cuerpo extraño a nivel vaginal. Así te aparece el caso clínico, así lo tienes que sospechar. La exploración física consiste en una revisión bimanual de la posición ginecológica, evidenciando la protrusión de la pared vaginal anterior o cistocele. Muchas veces lo debieron hacer en su consulta del internado en gineco, entonces creo que no hay necesidad de explicarlo más, está sencillo. Y pues si no lo ves, le dices a la paciente que haga una maniobra de Valsalva y listo, ahora sí, ¿no? Y si aún así no lo ves, pero tu sospecha es muy, muy importante, pues dices que lo haga de pie y así se va a terminar de evidenciar el cistocele. El diagnóstico se hace de acuerdo al sistema de cuantificación del prolapso de órganos pélvicos o el CPOP, que es una clasificación súper mega ultra difícil, que no tiene caso que sea plena, porque no te la van a preguntar, solo aquí para que
ustedes están enfaroleando de que sí se saben el CIPOP. Pero realmente, si acaso recordar que el IME se considera el punto cero y requiere medir los 8 puntos para realmente saber en qué parte estás. Pero la verdad es que incluso si les viene una pregunta de esto, en el no es mucho y la verdad es muy, muy complejo como para que gasten su tiempo en aprender este tipo de situaciones. Lo importante era lo anterior, cómo se explora. La parte de incontinencia urinaria de esta guía de práctica clínica, vemos que el síntoma principal va a ser la pérdida involuntaria de orina secundaria al aumento de la presión intraabdominal, pues por eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Ocasionada al toser, estornudar, ponerse de pie, sentarse o realizar un esfuerzo con los músculos abdominales, al cargar una caja, ¿no? Se considera un resultado positivo o incluso cuando se ríe, ¿no? Cuando la paciente en posición ginecológica y con vejiga llena evidencia salida de orina a través de la uretra con la maniobra de Valsalva, como decir, o al toser. Solicitar a los pacientes con incontinencia urinaria análisis de orina, ego cultivo y volumen residual. Y recordar que un volumen residual positivo es aquel que postmiccional es mayor a 50 mililitros. Punto de corte importante. Tratamiento médico. Es que el tratamiento conservador en pacientes con grados leves de prolapso de la pared vaginal anterior, que no tengan paridad satisfecha, tengan alto riesgo quirúrgico o que de plano no deseen cirugía, se pueden realizar ejercicios por medidas físicas, como son ejercicios del suelo pelviano o los famosos ejercicios de Kegel, ¿no? Que siempre han recomendado a todas las pacientes, independientemente de si tienen incontinencia urinaria o no. También se puede realizar estimulación eléctrica y también biorretroalimentación. Intervenciones en el estilo de vida, pues obviamente aquellas que reduzcan la presión intraabdominal, pérdida de peso, reducción de ejercicios violentos, tratamiento del estreñimiento y disminuir el tabaquismo. El tratamiento quirúrgico, primero se puede indicar un pesario a pacientes con prolapso de la pared vaginal anterior y no sean candidatos a este tratamiento quirúrgico. Y si no, bueno, entonces puede realizar la operación de Burch y la malla suburetral libre de tensión. Y vemos que ambas tienen la misma efectividad. Si no recordaban cómo son los ejercicios de Kegel, recordar que se tienen que apretar los músculos del suelo pélvico durante 5 segundos y luego relajarlo durante 10 segundos y repetir hasta que te agotes o hasta que te mueras. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Una clase un poquito larga, yo lo sé, pero muy, muy importante para su estudio. Creo que se nos fue un poquito rápido. Si ustedes lo consideran así, déjenlo abajo. Y si no, pues seguimos esta velocidad. Recuerden, ya estamos terminando el módulo más sencillo quizá del ENAR, pero tengan en cuenta que ya estudiaron el 25% de su examen. Entonces, pues yo creo que es muy, muy, muy rentable estar estudiando estos temas una y otra y otra y otra vez hasta que los dominen, hasta que ustedes me cuenten a mí realmente sobre estas patologías. Sigan estudiando mucho. Nos vemos en la siguiente parte de este video. Adiós.